Normas relativas a la revisoría fiscal. Tenemos como primera la Ley 43 de 1990. Tenemos la Ley 222 de 1995 en el artículo 118, donde nos habla de la remoción del revisor fiscal. Y por último tenemos en el Código del Comercio, en el capítulo 8, desde el artículo 203 hasta el artículo 207, donde nos habla todo sobre el revisor fiscal. Un revisor fiscal es aquella persona que es la encargada de inspeccionar, controlar las sociedades mercantiles, además de velar por el cumplimiento de las normas, las leyes y los asuntos emitidos por la autoridad, dando fe pública de ello. A continuación, algunas de las normas relacionadas con el ejercicio de la revisoría fiscal. Como anteriormente lo decía, en la Ley 43 de 1990 en Colombia, esta ley es la que regula como tal la revisoría fiscal, la cual establece la figura de un revisor fiscal y regula sus funciones y responsabilidades. El revisor fiscal es un profesional independiente que tiene como función principal la de verificar, evaluar la gestión financiera de una empresa o entidad, con el fin de garantizar su transparencia y legalidad. Para ser designado como revisor fiscal, se requiere ser un contador público, titulado y estar en la Junta Central de Contadores. Una de las funciones de un revisor fiscal en Colombia son, como primero, tenemos verificar la contabilidad de la empresa y emitir un concepto sobre la fidelidad de los estados financieros. Como segundo, tenemos que debe fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias en materia financiera. Como tercero, tenemos que debe verificar la existencia y el valor de los activos de la empresa, así como la razonabilidad de las obligaciones. Como cuarto, tenemos que debe evaluar la eficacia de los controles internos de una empresa. Quinto, emitir informes sobre la gestión financiera de la empresa y presentarlos ante la asamblea de accionistas y otros órganos de dirección. En Colombia, el revisor fiscal tiene una gran importancia en la supervisión y control de la gestión empresarial. Y su función es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones financieras de las empresas. Tenemos que en la Ley 222 de 1995, en el artículo 118, nos habla sobre la remoción del revisor fiscal, derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006. La Superintendencia de Sociedad de Oficio o a solicitud de la Junta Provisional de Acreedores o del Contralor podrá remover al revisor junta cuando compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deudor o cuando no estando la empresa en marcha hubiera omitido exigir que así se revelara en los estados financieros o cuando se hubiera abstenido de solicitar la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes de la sociedad o de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título. En el Código de Comercio, en el capítulo 8, es alusivo a la revisoría fiscal desde el artículo 203 hasta el artículo 207. El artículo 203 habla sobre las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. Entre ellas deben tener un revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponde a todos los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios, excluidos de la administración, que representan no menos del 20% del capital. En el artículo 204 hablamos sobre la elección de un revisor fiscal. Esto se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios. En las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos. En las sucursales de sociedades extranjeras lo designará el órgano competente de acuerdo con los estatutos. En el artículo 205 nos habla de las inhabilidades de un revisor fiscal. No podrá ser revisor fiscal quienes sean asociados de las mismas compañías o de alguna de sus subordinadas, ni en estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. También no puede ser quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primer civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad.
y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. En el artículo 206 nos habla del periodo de un revisor fiscal. En el 207 nos habla de las funciones de un revisor fiscal. En el artículo 208 nos habla del contenido de los informes de un revisor fiscal sobre los balances generales. En el artículo 209 tenemos el contenido del informe del revisor fiscal presentado a la asamblea o junta de socios. En el artículo 210 nos habla de los auxiliares del revisor fiscal. En el artículo 211 nos habla de las responsabilidades de un revisor fiscal. El revisor fiscal responderá de los perjuicios o ocasiones a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o por dolo en el cumplimiento de sus funciones. El artículo 212 nos habla sobre la responsabilidad penal de un revisor fiscal que autoriza balances o rinde informes inexactos. El 213 nos habla sobre el derecho de intervención del revisor fiscal en la asamblea y derecho de inspección. El 214 es la reserva de un revisor fiscal en el ejercicio de su cargo. Un revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en forma y casos previstos expresamente en las leyes. En el artículo 215 nos habla sobre los requisitos para ser un revisor fiscal. En el artículo 216 nos habla sobre los incumplimientos de funciones de un revisor fiscal. El 217 habla sobre las sanciones impuestas al revisor fiscal. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su vigilancia, o por la Superintendencia Bancaria, respecto de sociedades controladas por esta. Estas sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona. Ley 43 de 1990 del contador público. Se entiende como contador público toda persona natural que acredite su competencia profesional mediante la inscripción. El contador público está facultado para dar fe pública y dictaminar sobre los estados financieros y también realizar actividades diferentes de la ciencia contable. Actividades que puede realizar un contador público: dictaminar sobre los estados financieros, asesoría tributaria, revisoría fiscal, asesoría gerencial y otras actividades de la ciencia contable. Papel de trabajo de un contador. Mediante los papeles de trabajo, el contador dejará constancia de los labores realizados para ejercer su juicio profesional, tales como papeles que son propiedad exclusiva del contador público y se preparan conforme en las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo pueden ser examinados por entidades estatales y por los funcionarios de la rama judicial y jurisprudencial, en caso de ser previstos por la ley. Dichos papeles están sujetos a reservas y deben conservarse un tiempo inferior a mayor a 5 años a partir de la fecha de elaboración. Para desempeñar actividades como revisor debe contar con la tarjeta profesional como contador público. Para certificar y dictaminar sobre los balances general y los estados financieros y demás documentos de carácter técnico contable destinados a ofrecer información sobre los actos de transformación y fusión de sociedades, debe tener tarjeta profesional. La Ley 43 de 1990 estipula en el artículo 43 la integridad del contador. Este principio hace referencia al buen actuar del contador, a su honestidad y su rectitud con el labor que realiza y sinceridad. La objetividad es el buen actuar del contador público y es la imparcialidad y la actuación libre de perjuicio. Independencia. En este caso se habla de la independencia del contador público para actuar y desempeñar los principios anteriores mencionados. De otra manera, su forma de actuar no puede contraer influencias por los demás. La responsabilidad se encuentra en los principios de ética profesional, el cual es muy importante que se sienta comprometido con las actividades que realiza. La confidencialidad
Es importante que guarde todos sus papeles de trabajo y los de sus clientes sin comentarlos con nadie, que eso se firma en el contrato. Observación de las disposiciones normativas. El contador público debe actuar bajo las recomendaciones dadas por sus clientes para un mejor desempeño y siempre y cuando no ponga en contra sus principios y tampoco cometa ningún fraude. Competencia y actualización profesional. Esto quiere decir que solo debemos realizar actividades los cuales estemos competentes para desarrollarlas y siempre mantener actualizándonos en temas contables. Difusión y colaboración. Eso es cuando un contador público se encarga de enseñar la profesión a las demás personas, pero haciéndolo bajo sus principios y sintiéndose competente. Respeto entre colegas. Nos hace referencia a las prácticas contables fomentando un ambiente sano. Conducta ética. Siempre es cuando nos comprometemos a llevar un ambiente sano y mantener una buena postura que nos garantice el buen nombre de la profesión. La Ley 43 de 1990 también nos habla de algo muy importante, que quiere decir que será obligatorio para todas las empresas tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año anterior sean o excedan el equivalente de 5.000 salarios mínimos y cuyos ingresos brutos durante el año anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. La vigilancia como contadores públicos, revisores o auditores siempre nos la hará la Junta Central de Contadoras y el Consejo Técnico de la Contaduría. Funciones del revisor fiscal según Código de Comercio. El Código de Comercio colombiano en su artículo 207 establece las siguientes funciones para el revisor fiscal. Cerciorarse que las operaciones que se cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales para que ejerzan la inspección y la vigilancia de las compañías y rendirles los informes que haya lugar o sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar asiduamente, es decir, de manera constante, los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Además, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta de Socios. Y por último, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del Decreto Ley 663 de 1993. Pronunciamiento 7 sobre la revisoría fiscal del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El pronunciamiento es un documento emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia que establece las normas técnicas y de ética profesional para los contadores públicos en relación con el manejo de la información financiera y contable.
Este pronunciamiento se refiere específicamente a la responsabilidad del contador público en la emisión de dictámenes sobre los estados financieros de las entidades y establece los lineamientos y criterios que deben seguirse en el ejercicio de esta responsabilidad. El objetivo principal del pronunciamiento 7 es establecer los requisitos y procedimientos para la emisión de un dictamen sobre los estados financieros de la entidad, asegurando la calidad y confiabilidad de la información financiera y contable presentada. Además, este pronunciamiento también busca garantizar el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad. Es importante destacar que este pronunciamiento es de obligatorio cumplimiento para todos los contadores públicos que ejercen en Colombia y se deben tener en cuenta todas las normas, procedimientos y lineamientos establecidos en él para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información financiera y contable presentada por las entidades. La revisoría fiscal tiene en Colombia una larga vida institucional. Nació en el creciente desarrollo comercial y financiero de las empresas en la segunda mitad del siglo XIX. Fue reglamentada mediante la Ley 73 de 1935 y asignada al contador público como función privativa por medio del Decreto 2373 de 1956. El legislador asignó esta función al contador público porque comprendió que el cargo requería de suficientes conocimientos técnicos para poder evaluar con eficiencia la gestión de la administración y de una capacidad de análisis profunda para evaluar la información adecuada y de forma correcta. Los controles de las entidades. Luego instruyó que un tercero debería velar las transacciones que se reflejaran en la contabilidad y que fuera oportuna para que la administración proyectara el desarrollo de las empresas. Finalmente, se examinó las calidades morales de quien poseía los conocimientos técnicos y se concluyó que éstas eran de alta estima y que se debía relevarlas exigiendo la dependencia mental respecto de quién recibiría el fruto de sus cualidades y capacidades. Entonces, se puede confiar al contador público tan trascendental responsabilidad. La revisoría fiscal fue creada con el objetivo de que unos profesionales idóneos, honrados, con integridad y responsabilidad y vestidos de representación permanente de los inversionistas, la comunidad y el gobierno, les informaran regularmente cómo debía ser manejada la humanidad, cómo funcionaban los controles, si los administradores cumplan con sus deberes legales y estatutarios y si los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la entidad y sus resultados económicos. Todo lo anterior expresado en vez en palabras, pero qué tarea tan inmensa representa y sobre todo qué responsabilidad. En el presente pronunciamiento, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hace un llamado a la profesión para que se produzca una transformación inmediata y profunda a la revisoría fiscal que responda al derrotero que se viene dando en las entidades en las que se encuentra vinculada por marco legal. El Consejo Técnico, consciente de los cambios inmediatos que tiene que recibir la revisoría fiscal en el mundo actual de los negocios, fundamenta este pronunciamiento entendiendo como tal una auditoría financiera, una auditoría de cumplimiento, una auditoría de gestión y una auditoría de control interno que proporcionan valor agregado a los servicios de la revisoría fiscal en lugar de convertirse en una carga o un gasto para la entidad.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública representa la profesión, este pronunciamiento e invita a los contadores públicos, especialmente a los revisores fiscales, a una profunda reflexión y cambio de actitud para su aplicación. Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con su sugestión a la norma de la auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que controlan el control interno de forma oportuna, en forma que señale la ley, los estatutos y los pronunciamientos de la contaduría. De conformidad con el artículo 7 del Código de Comercio, la revisoría fiscal tiene como objetivos el examen fiscal de la información financiera del ente al fin de expresar todo lo independiente sobre los estados financieros, la evaluación y supervisión de los sistemas de control con el propósito que estos permitan el cumplimiento de la normatividad del ente, el funcionamiento normal de las operaciones sociales, la protección de los bienes y valores de la propiedad de la sociedad y los que tengan custodia a cualquier título, la regularidad del sistema contable, la eficiencia de los cumplimientos del objeto social, la emisión adecuada y oportuna de las certificaciones e informes, la confianza de los informes que suministran los organismos encargados de control y vigilancia del ente. La auditoría financiera nos dice que tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la información contable y el usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados del examen a fin de aumentar la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que presenta el contador público independiente otorga fe pública a la contabilidad de los estados financieros y, por consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los preparó. La auditoría de estados financieros no se suscribe a una verificación del documento de la contabilidad porque tiene un mayor alcance por cuanto comprueba si los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sistematizados en los estados financieros representan fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de la entidad, como compras, producción, ventas, tesorería, recursos humanos, entre otros. Tercera, la auditoría de gestión. Es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente. Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como objetivos principales: determinar lo adecuado a la organización, verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas, vigilar la exigencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas, comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos, verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la eficiencia de los mismos. Por último, comprobar la información adecuada de los recursos. En la auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se ha realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría tiene como objetivo la revisión numérico-legal de las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de forma efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. Quinta, auditoría de control interno.
El control interno es un proceso ejecutado por la Junta Directiva y Consejo de la Administración de una entidad, por su grupo directivo y por el resto del personal, diseñado especialmente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir a la empresa las tres siguientes categorías de objetivos. 1. Efectividad y eficiencia en las operaciones. 2. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Y 3. El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. El control interno consta de 5 componentes interrelacionados que se derivan de la forma de cómo la administración maneja el ente y están integrados a los procesos administrativos. Los componentes son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión y seguimiento. En el sexto tenemos el informe o dictamen del revisor fiscal. El actual Código de Comercio establece que el revisor fiscal debe rendir 2 informes. 1. Sobre los estados financieros básicos, que lo establece el artículo 208, que es similar a que los auditores independientes emplean para dictaminar sobre el examen de los estados financieros. Y el segundo, el que debe dirigir a la asamblea o junta de socios expresando su opinión acerca de los actos de los administradores, la correspondencia, los comprobantes, los libros de actas, y sobre el control interno del ente, que lo establece el artículo 209 del Código de Comercio. El informe requerido del artículo 208 del Código de Comercio se ciñe a los hechos del informe consignado en el procedimiento número 6 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con excepción de lo solicitado por el numeral tercero de este artículo, que dice: si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso, la exigencia de este numeral se puede cubrir adicionando un tercer párrafo al informe estándar del contador público independiente, para incluir en un solo dictamen lo que debe informar el revisor fiscal, de acuerdo a lo que exigen el artículo 208 y el artículo 209 del Código de Comercio. En el séptimo informe del revisor fiscal sobre el control interno, es necesario y conveniente que el revisor fiscal emita informes separados cuando tenga sugerencias o recomendaciones sobre los procedimientos de contabilidad, medidas de control interno u otras recomendaciones que surjan del curso de su revisión en el cumplimiento de sus funciones. Para que los informes cumplan con un requisito de la oportunidad, el revisor fiscal deberá emitir comunicaciones o informes en las observaciones que resulten de su trabajo. Informes que normalmente regirá la asamblea, junta directiva o la gerencia según sus asuntos incluidos en el mismo. Y por último, tenemos el informe del revisor fiscal sobre los estados financieros intermedios. El contenido del informe o dictamen sobre los estados financieros del fin de año o ejercicio a los que se le ha practicado una auditoría completa se expresó en las páginas anteriores. Este informe no es aplicable a los estados financieros aplicables de fechas intermedias cuya firma se solicitan con alguna frecuencia con los bancos, entidades financieras, entidades encargadas de control y vigilancia y por la misma Asamblea General y de Junta de Socios. La auditoría continúa con que la práctica del revisor fiscal le proporciona una base para informar si hay que hacer modificaciones importantes de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los procedimientos para llevar a cabo una revisión de estados financieros intermedios consiste principalmente en procedimientos de revisión analítica descritos en la norma internacional de auditoría número 12.
El dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros intermedios debe consistir en una declaración de que los estados financieros intermedios fueron hechos de acuerdo con las normas establecidas para esta clase de revisiones, una identificación de los estados financieros, los objetivos del examen, una descripción de los procedimientos llevados a cabo, una declaración que la revisión intermedia es menor en el alcance de un examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y, por último, una declaración de que las cifras de los estados financieros se encuentran en todo de acuerdo con los libros de la contabilidad de la sociedad. Como conclusión, podemos decir que el citado pronunciamiento número 7 hace un breve recuento histórico sobre la revisoría fiscal, la define y precisa sus objetivos. Igualmente ilustra sobre las clases de auditoría que debe aplicar el revisor fiscal en cubrimiento con sus funciones, haciendo énfasis en la auditoría financiera, en la auditoría de gestión, la auditoría de cumplimiento y las auditorías de control interno. En el numeral 23, dicho pronunciamiento número 7 trata del dictamen o informe sobre los estados financieros establecidos originalmente en el artículo 208 del Código de Comercio y aclara que dicho informe se ciñe a dichos términos del informe consignado en el pronunciamiento número 6 del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Ley 145 de 1960. Es una norma que establece la obligatoriedad de la revisoría fiscal en ciertas entidades y empresas en el país. Esta ley ha sido objeto de varias reformas a lo largo del tiempo, pero su esencia se ha mantenido en términos generales. Está compuesta por 23 artículos y entre las disposiciones más importantes se encuentran: establece la obligatoriedad de tener revisor fiscal en las sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, compañía de seguros y empresas de servicios públicos domiciliarios, entre otras entidades. Define las funciones del revisor fiscal, que incluyen verificar la contabilidad de la entidad, revisar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias y emitir un informe sobre la gestión de los administradores. Establece las condiciones y requisitos que deben cumplir los profesionales que ejercen la labor de revisor fiscal en Colombia. Además, establece las responsabilidades del revisor fiscal en caso de omisiones o errores en su labor de fiscalización. Por ejemplo, el revisor fiscal puede ser sancionado en caso de no informar oportunamente sobre las irregularidades en la entidad, no cumplir con sus funciones de verificación de la contabilidad o no emitir un informe sobre la gestión de los administradores. Es importante señalar que esta ley fue modificada y derogada con la expedición de la Ley 43 de 1990, que al día de hoy es el reglamento de esta profesión que está vigente. En sí, la esencia de la Ley 145 de 1990 se mantiene, pero la Ley 43 es más estructurada, ya que abarca los diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión contable, abordando los temas relacionados con la vigilancia y el control de la profesión. Proyecto de reforma a la revisoría fiscal, por medio del cual se regula la revisoría fiscal. El artículo 1 nos habla sobre la definición de la revisoría fiscal. Es una institución especializada que, bajo la responsabilidad de un contador público, tiene como objetivo proteger el interés público mediante la fiscalización integral a los entes económicos, en los términos establecidos en la presente ley. El artículo 2 habla sobre las funciones de la revisoría fiscal. Las siguientes son las funciones de un revisor fiscal: verificar las operaciones de los entes económicos se ajusten a las prescripciones legales, a los estatutos y a las decisiones de los máximos órganos de dirección y administración. Como segundo tenemos revisar que se lleve regularmente la contabilidad de los entes económicos, las actas de las reuniones de los máximos órganos de dirección y administración, se conserve adecuadamente la correspondencia de tales entes y los comprobantes de las cuentas, de manera que se ajusten a las normas técnicas vigentes en Colombia. Como tercero tenemos
que debe realizar auditoría a los estados financieros de conformidad con las normas de aseguramiento de la información contenidas en el marco técnico normativo vigente en Colombia. Como cuarto tenemos evaluar el sistema de control interno y sus elementos, de tal manera que se verifique el desempeño de sus objetivos financieros, operacionales y de cumplimiento. En el artículo 3 nos habla sobre las facultades de un revisor fiscal. El revisor fiscal tendrá las siguientes facultades. Primera, impugnar cuando lo considere necesario las decisiones de máximo órgano de dirección cuando éstas no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. Como segundo tenemos convocar a los órganos de dirección o de administración cuando lo considere necesario o lo solicite el organismo que ejerza la inspección, vigilancia y control sobre el ente económico. Como tercero tenemos asistir si lo considera necesario, con voz pero sin voto, a las reuniones de los órganos de dirección y administración y a comités del ente económico. Para este efecto, las personas responsables de convocar le informarán oportunamente acerca de las reuniones. Como cuarto, está examinar sin restricción alguna las operaciones del ente económico, así como sus resultados económicos, sus bienes, derechos, obligaciones y documentos que fueran pertinentes. El artículo 4 habla sobre los derechos de un revisor fiscal. Alguno de los derechos de este profesional es obtener respuesta oportuna y colaboración de la administración, funcionarios y empleados de este ente fiscalizador ante las solicitudes y requerimientos de información relacionados con el cumplimiento de sus funciones. También tenemos que debe obtener respuesta oportuna y colaboración de las entidades del ente del Estado que fueren consultadas por la Revisoría Fiscal, así como de los organismos gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia y control sobre los entes fiscalizados. También tenemos que en caso de los nombramientos, remoción o renuncia, ser inscrito dentro del mes siguiente al acaecimiento del hecho, en el registro mercantil o ante el organismo correspondiente, así como en el RUT, por la administración de la entidad fiscalizada. Recibir de la entidad fiscalizada los recursos económicos y la infraestructura adecuada y necesaria para el desempeño de sus funciones. Un revisor fiscal podrá ejercer los derechos que se trata este artículo con respecto a los periodos durante los cuales se desempeñaron como revisores fiscales del ente económico y con el fin exclusivo de rendir explicaciones y aportar las pruebas que sean necesarias dentro de los procesos que se adelanten para establecer sus responsabilidades. En el parágrafo nos dice que en los casos de remoción o renuncia en caso de efectuarse el registro de que trate este numeral, el revisor fiscal podrá realizar el trámite ante la entidad u organismo que corresponda, en forma tal que sea removido su nombre del registro, lo cual implicará que cesen sus responsabilidades a partir del registro. En el artículo 5 nos habla sobre los deberes de un revisor fiscal. Uno de sus deberes es planear, dirigir, ejecutar, supervisar, ajustar, documentar y concluir las acciones de fiscalización que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada los informes que les corresponde rendir de conformidad con la presente ley. La Revisoría Fiscal deberá pronunciarse siempre en forma independiente por medio de la redacción que juzgue adecuada, sin que sea factible que terceros predefinan el texto de su informe ni que atribuírsele afirmaciones implícitas. También emitir en forma oportuna, clara, completa, inequívoca y fundada los informes que correspondan con destino a los administradores respecto de los hallazgos determinados en el desarrollo de sus funciones.